buenas las tengan. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Esto es un lunes de home office, lunes de cuarentena, lunes de nueva normalidad. Ya no sé ni cómo decirlo, pero les doy la bienvenida a La Neta Noticias. Acuérdense que estamos en estas dinámicas de entrevistas vía Zoom con algunos personajes, porque yo sé que hay muchas dudas, vienen tiempos electorales, seguimos en esta nueva normalidad, ¿cómo va a transcurrir todo eso? Ya lo iremos platicando con cada uno de estas nuevas personas que estamos entrevistando para este noticiero, así que ayúdenme ustedes, ahorita que estamos todos en temas digitales, pues a compartir esta transmisión, ayúdennos con sus likes, suscríbanse al canal y todo eso, lo que ustedes ya saben hacer, porque aquí, decir la neta, a nosotros no nos cuesta. Y hoy le doy la bienvenida a Rodrigo Samperio. ¿Cómo estás, mi queridísimo Rodrigo? Pero les voy a decir quién es Rodrigo. Él está encargado de los temas juveniles en el Partido Movimiento Ciudadano. Así que yo sé que va a haber muchas preguntas por parte de ustedes en cuanto vean esto, pero sobre todo hay muchas respuestas que tenemos que dar los jóvenes. Así que ahora sí, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Meme. Pues muy bien, antes que nada, muy buenos días. Bueno, me da mucho gusto estar aquí en tu programa, en tu espacio. De verdad, muchas gracias por invitarme, por tomarnos en cuenta y te felicito mucho por este espacio de información para la ciudadanía, Yamel. Muchas gracias, Rodrigo. Ya a ver, primero platícame cómo estás pasando esta cuarentena, ¿no? Vienen tiempos electorales y son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tú estás liderando en Movimiento Ciudadano, los que deben de estar como dando el punch, ¿no? Empezando a salir estos nuevos perfiles, etcétera, para estas elecciones que ya son en el próximo año, 2021, vienen elecciones estatales, vienen elecciones federales con el cambio de diputados. Entonces, cuéntame cómo están ahí los jóvenes, cómo están ustedes en esta cuarentena. Pues mira, afortunadamente, bien, sí lo acabas de decir, en estas elecciones, ya sean las de este año que nos tocan en Hidalgo y en Coahuila, o ya sea las próximas del 2021, que es el cambio en los congresos, tanto federal como locales en algunos estados, nosotros nos estamos preparando, estábamos preparándonos de una manera un poquito, pues, todavía mejor antes de la pandemia, porque afortunadamente, desde que me toca entrar a la Coordinación Nacional de Jóvenes, impulsamos el proyecto de una escuela que se llama México en Curso. Es para perfiles jóvenes, para prepararlos, para no solamente ser candidatos, sino que si el día de mañana les llegara a tocar estar en un espacio de toma de decisiones, estarían preparados y poder trabajar al 100% desde el primer día. Desafortunadamente la pandemia nos interrumpió un ritmo que llevábamos de escuela de invierno, escuela de primavera, escuela de verano y cerrábamos la generación así. Pero pues no nos quedó de otra más que bien dicen, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta, ¿no? Así es. Entonces, ahorita estamos en un programa de webinarios donde a los delegados estatales, porque así es la estructura que manejamos en Movimiento Ciudadano, me toca estar en la coordinación nacional y en cada estado tengo un delegado estatal de jóvenes representándolo. Entonces, estamos en esa serie de webinarios donde vemos de todos los temas, causas, políticas públicas, iniciativas, y pues así es como ahorita estamos complementando su formación para que estén listos el día de mañana ante los compromisos electorales. Oye, Meme, ¿cómo Rodrigo, ves? ¿esta Dime. escuela es nueva? O sea, la que me estás contando es nueva. Sí, la verdad es de que la primera edición fue el año pasado, que fue la escuela de verano. De la segunda edición fue ahora en invierno y pues tocaba porque aparte se van por ejes. Estamos en el eje de pues obviamente que conozcan lo que es movimiento ciudadano, ¿no? Un sentido de en dónde están y cuál es la plataforma que tienen. El otro eje es un sentido de competencia para que los jóvenes se van desde que lo que es un posicionamiento, desde cómo agarrar obviamente sus discursos, oratoria, técnicas de debate. Y el tercer eje es ya un sentido de administración pública o de servicio público. Que, pues que si logran estar en espacios de toma de decisiones, como lo veníamos diciendo, ya sea desde siendo regidores en un cabildo,
o ya sea desde siendo diputados locales, federales o senadores, o inclusive algo más grande como presidentes municipales, pues ese eje cubre eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer desde esas posiciones para que cuando te toque hacer sepas qué hacer? Ok. Ahora, antes te lo pregunto porque ahí viene la duda. ¿Cómo le hacían antes para formar estos nuevos perfiles? Movimiento Ciudadano no es un partido nuevo, ya ha tenido elecciones, hay perfiles importantes que han salido de ahí, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, pero ¿cómo han estado, cómo se capacitaban antes y qué es lo que buscan hacer diferente ahora? Me queda claro qué es lo que ofrecen en esta escuela, pero creo que estamos en un tiempo en donde la gente ya no quiere el mismo político cuadrado. La gente ya está harta del político cuadrado que le vende discursos, que le promete y no le cumple, y que lo que promete no le cumple, particularmente, o que le venden las perlas de la Virgen y los discursos pues al final quedan vacíos. ¿Cómo están ustedes buscando cambiar eso? ¿Cómo están ustedes buscando pues acercarse a la gente? Tengo muchos amigos políticos, espero que eso no sea el caso en Movimiento Ciudadano, y lo digo amigos porque pues nos conocemos, ¿no? Dejémoslo así. Pero son como el típico político de café, ¿no? Y se da mucho en estos bloques juveniles en donde nada más se sientan, toman cafés y conspiran por un mundo mejor y lo hacen a punto de hashtags y dices, bueno, ¿y el acercamiento con la gente que lo necesita, dónde queda? ¿Qué están haciendo ustedes diferente en ese aspecto? Pues mira, como bien lo estás diciendo, a partir de, yo creo que yo tomo las elecciones del 2018 como un parteaguas. Sin embargo, ya se venía viendo, como tú lo dices, ya traíamos perfiles atrás, el tema del gobernador Enrique Alfaro, el tema de Samuel García, el tema de Indira Kempis, que son ahorita figuras públicas en sus cámaras, en sus espacios de toma de decisiones, pero pues que ya venían acompañados de Movimiento Ciudadano, para que nosotros a partir del 2018, que nos damos cuenta que sí hubo un efecto que prácticamente se llevó la mayoría de los votos, nos dimos cuenta que en donde no permeó ese efecto es donde ya había indicios de un buen gobierno o de congruencia con la política y la sociedad. En este caso, pues tú lo puedes ver en Jalisco, fue uno de los estados donde el efecto Morena, si lo llamamos así, no permeó como permeó en otros lados. En el Senado de Nuevo León, en algunos municipios importantes como la capital de Colima, que es Colima, pues también ahí la gobierna un presidente emanado de Movimiento Ciudadano, y te pudiera decir otros lugares relevantes, pero dando eso y ese parteaguas, pues nos damos cuenta que la diferencia de Movimiento Ciudadano con algunos otros institutos políticos es que nosotros sí buscamos ciudadanos al 100% que les interese participar y que logren llegar a esos espacios de toma de decisiones para que en verdad hagan una diferencia. ¿Sí? En este caso, pues más directamente te digo, sí, somos más exigentes en qué perfiles son los que se acercan al Movimiento Ciudadano, que no quieran ser políticos tradicionales, que no apliquen lo que tú dices, no solamente el político de café y opinar, sino que los verdaderos ciudadanos cuando entran a la política no solamente lo demuestran con discurso, lo demuestran con hechos, y afortunadamente en Movimiento Ciudadano tenemos esa ventaja porque practicamos con la congruencia. Así Oye, que exigimos mucho los perfiles que sean diferentes. ok. Mi querido Rodrigo, acabas de mencionar justo dos perfiles, uno de ellos muy joven, y no por decir que Alfaro no sea joven, creo que también es bastante joven, Enrique Alfaro. Pero estos dos perfiles te voy a contar. Yo fui a Monterrey no hace mucho y la gente, pues yo les preguntaba, ¿no? Porque efectivamente el senador gana con una mayoría, ¿no? En este caso, sí hay una mayoría que respalda al senador de Nuevo León. Pero Samuel García, me han dicho las personas que están muy decepcionadas, por ejemplo, don Samuel García, ¿no? Dicen, sí, sí ha venido, ¿no? No te voy a decir, o sea, tal cual este es el byte. Me dicen, sí ha venido, sí lo he visto, ¿no? Sí, sí lo he visto acá, pero así como tal cual, cumplir con las propuestas, no. Se ha visto una incongruencia, a la gente no le ha gustado mucho
el tema de, de las historias que luego suben Instagram, quizás un poco el discurso que han manejado, lo sienten exagerado, un poco más impuesto, estas incongruencias, un poquito el tema de su boda en tiempos de COVID, que aunque fue reducida y todo esto, pues son cosas que la gente me han expresado que les molesta. Y en Jalisco la situación no es tan diferente, ¿no? Efectivamente Alfaro la gana, la gente me ha mandado mensajes, no he ido yo a Guadalajara, no he ido a Jalisco, pero este programa llega a radio en Guadalajara. Y ahí también me han dicho justamente, la gente, tenemos esta cercanía con la gente a través de las redes sociales y no están tan contentas con el gobierno de Alfaro. Creo que el gobierno de Alfaro estos días se ha visto cómo se ha manejado muy fuerte las protestas, muchas protestas juveniles, que si bien pudo haber habido bloques, ¿no? Que no tenían por qué estar en la protesta, que como en todas se ha dado, estos bloques que no son meramente van por esta motivación que está detrás de la protesta, pero sí hemos visto un descontento. Tú me estás diciendo que están buscando pues ciudadanos, ¿no? Que hagan las cosas diferentes. ¿Cómo le podemos decir a la gente eso desde la perspectiva pues, de vean lo que está pasando, ¿no? Hay una decepción, no te puedo decir si profunda o no, pero hay una decepción por parte de estos dos perfiles fuertes del Movimiento Ciudadano, como es el senador Samuel García y como es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. ¿Qué piensan ustedes hacer diferentes en estas elecciones? ¿Qué piensan que sus nuevos políticos, ¿no? O estos jóvenes que le vayan a entrar, hagan diferente a lo que está decepcionando a la gente de los perfiles que hoy tienen? Insisto, no te puedo decir a qué grado está la decepción, pero ya existe. Entonces, ¿qué piensan Sí. hacer diferente? Sí, pues mira, te toco rapidísimo ese primer punto porque creo que vale la pena que hundemos un poquito. El tema de Samuel, pues yo creo que sí, mediáticamente sus temas personales son de él y él decide qué sale a la luz y qué no, pero políticamente podemos hablar que desafortunadamente él no está acompañado de una mayoría. Él no está acompañado de presidentes municipales. Él solamente en la Cámara de Nuevo León, que es la local, si no me equivoco, contamos solo con 5 diputados, lo cual tampoco es una mayoría. Así que sabemos que nuestro amigo Samuel García, pues es muy difícil que tenga un verdadero nivel de acción, ¿no? Si tú te fijas, sus propuestas han sido contundentes. Se buscó que al gobierno local de Nuevo León se le castigara por, desafortunadamente, los desvíos comprobados que tuvieron. Y pues te das cuenta que la mayoría en la Cámara no lo acompañó y solamente escogieron penalizarlo de una manera muy suave, ¿no? En el tema del gobernador Enrique Alfaro, pues lo podemos ver en temas de mediciones. Sí, obviamente es muy difícil que se tenga a todo el Estado, a toda la sociedad que vaya y que concuerde con el estilo de un gobierno, pero si nos damos cuenta, los números de Jalisco son muy diferentes a los de todo el país. Jalisco es uno de los 2 estados, aparte de Zacatecas, que sí pueden empezar a transitar con una nueva normalidad por las medidas que han aplicado y no solamente eso, por el plan de desarrollo económico que también usaron para atender la pandemia. En el caso de las protestas, y eso tú lo acabas de decir, sí hubo situaciones que no concuerdan, inclusivemente hay pruebas y que se han ido presentando a partir de esos días a la fecha para que vean que pues pareciera que desafortunadamente esa tragedia la usaron con otros tintes políticos y otros intereses. Pero bueno, los números no son los que no nos dejan mentir, los niveles de aprobación son de mucha aprobación todavía. Tú puedes ver, apenas salieron unas consultas de Mitofsky y en esas consultas se puede ver que van apuntalando, Samuel García va apuntalando una carrera por la gobernatura. Podemos ver que Alfaro es de los gobernadores, es el gobernador con mayor aceptación en estos momentos en el país. Pero bueno, serán los números y serán los hechos y congruentes que convenzan a la sociedad. Y ahora para los nuevos perfiles, Meme, pues, ¿qué te puedo decir? Solamente más que decirte que esa es la idea, que perfiles verdaderamente ciudadanos. Te voy a dar un ejemplo. En estos momentos, el delegado de jóvenes del Estado de México es un ex campeón
ex bicampeón mundial en deporte, en su deporte que es el karate. ¿Por qué buscamos ese tipo de perfiles ciudadanos? Porque si él el día de mañana logra un espacio de toma de decisiones, él va a saber qué es lo que necesita y cómo lo puede hacer para impulsar al deporte verdaderamente como debe de hacerse. Y pues desafortunadamente ahorita no lo están haciendo bien. Tenemos en nuestras filas de todas las profesiones, nutriólogos, arquitectos, ingenieros, no solamente políticos de profesión o politólogos, porque a final de cuentas, si nos damos cuenta, las decisiones políticas afectan o benefician a todos los sectores de la sociedad, independientemente si son diferentes o no son diferentes. La idea es enriquecernos de perfiles con todas las visiones, con todas las perspectivas, y que la política que se haga no sea la decisión de un solo hombre, sea una decisión tomada por diferentes liderazgos para que esas decisiones vayan acompañadas de beneficios a todos los sectores de la sociedad, como debe de ser. ¿Cuáles son estas bases? ¿Cuáles son, por ejemplo, su agenda como partido, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos básicos? ¿Qué es lo que ustedes persiguen en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que los jóvenes hoy en Movimiento Ciudadano de llegar a algún puesto, regiduría, diputación local, federal, etcétera? ¿Cuál sería esto que estarían buscando independientemente de la sociedad? Todos los partidos tienen sus propios documentos. En el caso, por ejemplo, del PRI era mucho más enfocado a las instituciones, a los pobres, ¿no? Así nos lo vendían muchas veces y no lo cumplían. El PAN, pues, es mucho más enfocado al sector empresarial, no lo podemos negar, son mucho más conservadores, ese es el tinte del partido y no está mal. En el caso de Morena, se han enfocado mucho a estos proyectos para beneficiar a los que menos tienen. Entonces, ¿qué es lo que buscaría Movimiento Ciudadano? ¿Cuál es esta directriz que tienen en el partido? Sí, pues mira, la directriz, una, con los jóvenes es eso, la verdadera participación en la política de los jóvenes, ¿no? Porque también yo creo que es algo que hemos vivido, que siempre nos dicen que somos el futuro o que ya somos el presente, y pues a la mera hora, cuando ves las listas de diputaciones, cuando ves todo, pues si al caso ves un joven o dos, y los que ves son en distritos que pues la verdad es muy difícil que vayan a competir. Desafortunadamente así lo han venido haciendo. Nosotros no. Nosotros lo puedes ver pues ya desde antes del 2018, ya desde antes lo veníamos trabajando. Siempre se ha trabajado de la mano de los jóvenes y se ha impulsado por la participación juvenil, con el ejemplo, con diputados jóvenes, con regidores jóvenes. Movimiento Ciudadano ha llegado a tener al presidente municipal más joven en la historia del país, si así bueno, en la historia de Jalisco, perdón, no del país. Fue en la administración 2015-2018, si no mal recuerdo, ahí con Damián, allá en San Sebastián, que es un municipio de Jalisco. Así que, pues, por ahí empieza la respuesta a la pregunta, es la verdadera participación de los jóvenes en la política. Y la otra que tú me comentabas, ¿cuál es nuestra directriz? Nosotros vamos a la tendencia del progresismo, meme. Nosotros no es irnos a extremos de ideologías, sino es poder agarrar lo mejor de cada ideología y poderlo aplicar, ¿no? Nosotros lo podemos ver. Había programas en las administraciones anteriores que sí servían y que sí beneficiaban a la sociedad, y por eso es que no íbamos en contra de ellos. Sin embargo, hubo acciones en las administraciones pasadas que no beneficiaban y que no servían a la sociedad, y nosotros siempre nos antepusimos, y están los registros hasta en las votaciones de las cámaras locales. Lo mismo pasa ahora. Hay programas o hay iniciativas que vale la pena que se impulsen y que nos tenga de aliados el gobierno, pero hay otras que la verdad, meme, pues desafortunadamente no han ayudado, y pues se ha notado en los números, se ha notado en los resultados, y pues ahí ahí es donde entra Movimiento Ciudadano. Nosotros podemos ser un aliado siempre y cuando se beneficie a la sociedad, pero cuando no sea, nosotros siempre estaremos defendiendo a la sociedad y buscando que se hagan valer sus derechos. Justo enfocado a eso va mi pregunta. Para empezar, ¿cuáles son estas propuestas, ya hablando de la actual administración, que ustedes como partido dicen, eso hay que apoyarlo? ¿Y cuáles son las que definitivamente dicen no?
¿Y por qué dicen, no, me hablas de números? ¿De en qué números se basan? Ustedes van directamente con las personas, ¿no? Con su padrón de afiliados, no sé cuántos tengan, no sé si tú tengas el dato de cuántos afiliados tengan actualmente en el Partido Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo ustedes determinan hacia dónde irse? ¿Van con la gente se los dice, o ustedes en qué número se basan para decir sí o no? Mira, ahí empezamos. Siempre que se toma la decisión, puedes conocer que Movimiento Ciudadano cuenta con un consejo ciudadano que se llama Pensando en México, que está integrado por académicos, por empresarios, por economistas, por personajes de la sociedad civil organizada, ¿no? En las cuales se valoran las propuestas y lo que se pudiera acompañar y lo que no. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata, ¿no? Una verdadera toma de decisiones y que los representantes políticos representen los ideales de la sociedad. Ahí nos basamos. ¿Qué cosas para muy rápido, qué te digo, que no hemos acompañado? Te puedes acordar de la propuesta y desafortunadamente que pareciera que con todo y eso ya no importó. Te puedes acordar de la primera propuesta de la Guardia Nacional, Claro. que era una propuesta desafortunadamente y prácticamente de una militarización. Entonces ahí, y si nos acordamos, pues esa primera propuesta no pasó. No pasó porque para esa decisión de esa iniciativa, el presidente necesitaba las 2/3 de la votación del Senado. Y pues para tener esa votación ocupaba los votos de la bancada del Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó? Movimiento Ciudadano no solamente dijo que no, sino Movimiento Ciudadano se unió al consenso para decir que, ok, puede ser necesaria una Guardia Nacional, pero con fecha de caducidad, con un órgano regulatorio que ahora se tomó la decisión que es el Senado, y que por obvias razones iba a tener las limitaciones que no marcaba la ley. Solo así fue como se cambiaron la propuesta de ley y fue cuando Movimiento Ciudadano acompañó. Yo creo que ese es un claro ejemplo que te puedo dar de cómo acompañamos cuando las cosas son bien, cuando las cosas son sí benefician, cuando las cosas no tienen un trasfondo o algo, o alguna laguna que no vaya a ser que en lugar de ayudar perjudique. Y cuando no, pues es cuando las cosas son muy claras. Ese tipo de ley solamente pues iba a darle mucho poder a un órgano regulatorio que desafortunadamente no estaba claro si ese órgano iba a ser para la defensa del país o para la contención del país, ¿no? Entonces, Okay. ahí creo que te puedo dar un buen ejemplo de cómo nos manejamos el Movimiento Ciudadano, porque nosotros lo sabemos y nos damos cuenta. Nosotros no queremos que al presidente le vaya mal. Si al presidente le va mal al país y nos va mal a todos los mexicanos. Nosotros queremos que el presidente haga un buen gobierno, se enfoque en gobernar y que haya propuestas que verdaderamente le den desarrollo al país. Si es así, siempre acompañaremos esas decisiones. Si no es así, nosotros estaremos ahí para defender los derechos y la soberanía de la sociedad. Ok, me hablas de este consejo con el que ustedes pues, recurren, ¿no? Para tomar esas decisiones. ¿Cómo de cuántas personas estamos hablando que están dentro de este grupo? Y no sé si tengas ahí algún nombre de algún empresario, algunos ejemplos de quiénes son los que están dentro de este consejo, o si cómo se manejan, cómo lo convocaron, cuál es su formación, porque yo, por ejemplo, hay otros partidos que no lo tienen, ¿no? Hay otros, pues, creo que es la primera vez que escucho de este consejo en un partido político en el cual ustedes pues recurren. ¿Cuál es el procedimiento para cada cuánto se reúnen, etcétera? ¿Cómo fue convocado? ¿Desde cuándo se creó, etcétera? Sí, mira, el consejo ahora sí que nació a partir del 2018, meme. Nació y se llama Pensando en México, y en estos momentos el consejo es precedido por el doctor Salvador Chertorivsky. Ok. Puedes conocer que trae su trayectoria. ¿Cómo se definen los invitados? Siempre, la verdad es que siempre está creciendo ese consejo. No se limita a que solamente a mis amigos, a que solamente a quien yo conozca, no. Se han integrado de diferentes cámaras, desde las cámaras de comercio, la Coparmex, la Canacar, Concamín. Hay
¿cómo se llaman? Los académicos, ¿no? Hay grandes académicos como el doctor Alejandro Chanona Burguet, se encuentra, ¿de qué otros lados te puedo decir? Pues es de la sociedad civil, de bastantes asociaciones civiles también te pudiera comentar. Y en ese consejo se maneja que se plantean las ideas o se plantean nuevas iniciativas y ahí es donde son valoradas. De hecho, de ese consejo y de obviamente que va de la mano con algunos legisladores de nosotros, salió la propuesta del ingreso vital que tanto estamos impulsando y que tanto varios personajes de la vida pública han dicho que esa propuesta sería, como lo dice su nombre, vital para reactivar la economía de nuestro país en este lamentable momento que estamos viviendo. Ok. Salomón Chertorivsky ha sido una de las personas que ha criticado mucho la estrategia de Gatell frente a la pandemia. Se ha criticado mucho, muchos también académicos, especialistas. Yo te voy a contar, yo hablé con Mitofsky no hace mucho, estamos haciendo un documental sobre el COVID y estamos buscando este tipo de opiniones, ¿no? Sobre cómo ha estado esta situación en México. Y personajes como el propio Mitofsky me dicen, es que tiene razón, tiene una coherencia esta estrategia que tomó el gobierno debido al contexto en el que nos agarra la pandemia, ¿no? Debido a este contexto veníamos con una economía, México no es rico, ¿no? Así me lo planteó en ese momento Roy Campos, me dice, México no es un país rico, tenemos carencias, el sector salud estaba mal, o sea, las decisiones se tomaron enfocadas al presupuesto que se tenía y era una decisión muy lógica de necesito invertir para los hospitales en vez de invertir en pruebas, porque de nada me va a servir invertir en pruebas si no tengo el hospital para poder tratar a la persona que me va a decir la prueba que tiene COVID. Entonces, en base a eso y a los personajes que ustedes tienen, me hablas de este ingreso básico. ¿Tú cómo evalúas el tema de la pandemia? ¿Cómo evalúas tú este contexto de las estrategias que implementó el gobierno? ¿Qué hubiera hecho Movimiento Ciudadano diferente tomando el contexto del México que se nos fue entregando? Que no podemos decir ni tapar con un dedo porque no nos entregaron un México con finanzas muy saludables, ni nos entregaron un México con instituciones fortalecidas como se promocionaba en los spots. Creo que se ha comprobado muchas veces. Entonces, ¿ustedes qué hubieran hecho diferente? Movimiento Ciudadano, ¿qué hubiera hecho diferente? Pues es que mira, Meme, te voy a hacer una comparativa a lo mejor muy coloquial que yo siempre platico cuando me hacen esa pregunta. Creo que México fue, y recordarás, bueno, pues yo lo recuerdo en mis tiempos de estudiante, no tiene mucho que terminé mi carrera y eso, pero te acordarás que siendo tiempos de estudiante te tocaba un maestro que te decía cuándo iba a ser el examen, qué iba a venir en el examen, te daba una guía del examen y encima el día del examen te dejaba sacar la guía. ¿Y qué pasaba? Que había estudiantes que ese día del examen ni la guía llevaban porque pues les valió, ¿no? Yo desafortunadamente es la comparación que yo digo que eso le pasó al gobierno de México ahora en la pandemia. Tú te puedes acordar cuando nosotros sabíamos que el virus venía o que el virus ya existía, teníamos un presidente que estaba invitando a abrazar y a besar. Cuando sabíamos que el virus ya estaba aquí, pues decía que no iba a pasar nada, que todo seguía normal. Para mí, y cuando ya la situación estaba y encima invitaba a no usar el cubrebocas, que no valía la pena, y luego ya después se retracta cuando vemos que la situación ya está encima, y pues cuando vemos ahorita ya no hay un control. ¿Por qué? Pues porque sí, no estábamos preparados, y bien lo dices tú, pues de invertir en hospitales e invertir en pruebas, pues obviamente el razonamiento era invertir en pruebas. Pero si tú me comentas qué hubiera sido la clave del éxito para no llegar hasta esas instancias, pues creo que hubiera sido el ejercicio de prevención. Creo que el gobierno tuvo la oportunidad de cerrar fronteras, de cortar ahorita, de haber cortado a los aeropuertos en su momento, de invitarnos a la cuarentena antes de cuando ya lo hicieron, y pues desafortunadamente creo que eso desembocó pues en lo que hoy tenemos, ¿no? Es casi 130,000 contagios de coronavirus,
arriba, ya casi 15,000 muertes, si no mal recuerdo. Tenemos otros platos rotos, porque para empezar, pues las muertes es lo más lamentable, ¿no? Creo que siempre es muy lamentable las muertes y es lo peor que uno le puede pasar. Pero los otros platos rotos de la pandemia y los que más duelen también son los ahora 12 o un poco más de 12 millones de desempleados. ¿Por qué? Pues porque no hubo un plan de desarrollo económico para esta contingencia que en realidad pudiera contener eso, ¿no? Entonces, aún así, antes de que esto se viniera encima, y también están los registros y completamente factibles, Meme, este consejo de Pensando en México, nuestros legisladores, nuestros senadores, diputados, hicieron un plan de económico para el presidente en el cual le propusieron las cosas que podía hacer y que le podía servir al país. Y el presidente dijo que no había ningún problema, que pues, creo que ni siquiera lo abrió. Y pues mira, ahora tenemos los 12 millones de desempleados. Aún así, ahorita se está proponiendo esa idea del ingreso vital, que sí, que se cuenta con ese presupuesto para hacerlo, se cuenta con las condiciones para lograr eso, que lo están haciendo en otros países, que aunque sí México no era un país primermundista o rico, como le queramos llamar, el presupuesto de egresos y el presupuesto que tiene el país sí alcanza para por lo menos hacer esa contención y lograr que esta mala racha del país se levante de buena manera. Porque si Ok. no se hace, desafortunadamente caeremos en una situación que será muy difícil revertir y sobre todo, pues, por cómo vienen las cosas a nivel global. Oye, en esta propuesta que le mandan al presidente, ¿tomaron en cuenta pues el contexto social del país? Hablando con Lorenzo Meyer, igual para este documental me decía Lorenzo Meyer, a la gente, lamentablemente en México, los mexicanos no tienen cultura de prevención. Es muy complicado llegar y decirle a una persona que durante años, no sé, no tiene esta cultura de lavarse las manos, que no tiene esta cultura desde hace años de tener una mayor higiene o que no tiene esta cultura de alimentarse bien, ¿no? Cuestiones más o menos básicas que tienen que ver con la prevención. Es muy complicado llegar y decirle, hazlo ahora porque es necesario. La gente aquí en México, el tema religioso es más, prefieren creer en eso que creer en el COVID, ¿no? Tenemos este contexto social en donde la propia sociedad, pues, aunque le digas, esto está pasando y lo tenemos ahorita, aunque hay casos, hay muertes de COVID y demás, la gente se rehúsa a creer que existe el COVID. Muchos de estos, nosotros fuimos a Iztapalapa y la propia ciudadanía te dice, no, pues es que aquí que esperan, ¿no? Somos una sociedad que pues nuestro nivel educativo es muy distinto, sí existe, es la propia gente la que te está reconociendo pues que no hay como esta parte, iba muy de la mano con la participación ciudadana. Nos hemos alejado mucho como sociedad de convertirnos en una solución y vamos por la libre muchas veces. Entonces, por eso te lo pregunto, porque no hubiera sido un balazo en el pie optar por medidas mucho más restrictivas. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, se tomaron medidas mucho más restrictivas y parece que la situación, pues sí se controló, como nos dice el gobierno de Jalisco, pero, por ejemplo, yo ya no puedo consultar en método de transparencia, y quise entrar a la página de Jalisco del COVID y ya no puedo entrar, ¿no? Solo estoy como a la espera de lo que diga el gobernador de la entidad para ver cómo andan las cifras por allá, pero a raíz del tema del cubrebocas, de usar el cubrebocas obligatoriamente, pues hay muchas cosas que parece que no concuerdan con todo esto. Entonces, por eso te lo pregunto. ¿Ustedes están tomando en estas propuestas el contexto social? Porque hay mucho que hacer como sociedad, también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, pero va muy de la mano con esta participación ciudadana. Entonces, por eso te lo pregunto. Sí, Meme, pues mira, eso desafortunadamente, como tú lo dices, sí, ahí lo podemos vivir a diario. Bueno, pues sales de aquí, de mi casa, que es tu casa, y te encuentras con ese tipo de casos donde no, es que eso no existe, no, a lo mejor es nada más para meterlos, no, no, es lamentable. Pero como yo te lo decía, Meme, pues la situación ya estaba encima, ¿no? Y regresando al tema de Jalisco, sí pudieron verse las medidas bastante restrictivas, pero pues los números nos dicen otra cosa.
si tú lo ves, pues lo volvemos a repetir. Ahí está que es uno de los estados que sí puede empezar a caminar con sus debidos cuidados, pero que puede empezar a caminar. Yo no digo que tenía que ser un tema militarizable o así, pero sí era un tema de una verdadera restricción para prevenir algo peor que pudiera pasar y que desafortunadamente ahorita lo estamos viviendo y nos está pasando. Las muertes, los contagios, el desempleo, la caída de la economía que ahorita se está viviendo, lo que se viene, porque pues va a ser muy difícil recuperar eso. Y ahora, entonces, ¿qué se puede hacer, Meme? La verdad, ¿cómo o nos resignamos a que esto nunca va a cambiar? ¿O hacemos el intento y damos las condiciones para que esto empiece a caminar y la sociedad vaya adquiriendo ese nivel de cultura o ese nivel de experiencia para que vea por qué es necesario comenzar a prevenir, por qué es necesario comenzar a ver ese lado de la botella, ¿no? Ese lado de lo que suele suceder y que ya cuando se cae el niño queremos tapar el pozo. Entonces, creo que vale la pena hacer esa lucha para que la sociedad empiece a poner de su parte. Ya para cerrar, mi querido Rodrigo, que te agradezco mucho que estemos en esta plática por Zoom, benditas redes sociales. ¿Cuál sería tu reflexión justamente para los jóvenes? ¿No? Es un tema de participación ciudadana, vienen elecciones, como lo hablábamos en un inicio, pero también está el tema laboral, ¿no? Viene el tema laboral que ha sido una lucha constante para los jóvenes, de no tenemos seguro, no tenemos una estabilidad laboral y demás, ¿no? Hoy el home office ya se ve como una situación mucho más visible, que sí es posible trabajar a distancia, sí es posible trabajar sin un horario fijo, trabajar enfocado a metas. ¿Cuál sería tu reflexión tomando en cuenta pues, la nueva normalidad a la que nos enfrentamos? ¿Cuáles son los retos que tenemos los jóvenes para esta nueva normalidad en la política? Pues algo muy preciso, Meme, que los jóvenes tienen que tener esa convicción de cada vez más participar en la vida política del país, ¿no? Es muy necesario, sobre todo por el porcentaje de la población que representamos. Ya estamos arriba del 33, 34, 35%, por ahí están los números. Pues prácticamente los jóvenes podemos definir el rumbo de las elecciones con nuestros votos, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos o por qué también yo decía que el 2018 fue un parteaguas? Porque en el 2018, como se vivió un efecto donde la sociedad, por obvias razones, que ya estaba cansada de injusticias, ya estaba cansada de corrupción, ya estaba cansada de ese tipo de vivencias, y pues los jóvenes es al sector que más nos pega, porque somos los que estamos en los trabajos día a día, en los trabajos, en las jornadas laborales, pues votaron de una manera en la que dijeron todo parejo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues el discurso de ese proyecto que ganó en el 2018, pues la jugó muy bien, porque hizo que la sociedad votara de una manera enojada, ¿no? Votó, todavía alimentaba más ese enojo diciendo que pues ya no iba a haber corruptos, que ya, cuando en realidad pareciera que él quiso hacer ver a la política mala, y pues los malos, la política no es la mala, eran los que la hacían. Entonces, cuando ahora se vienen estos nuevos personajes que integran las decisiones políticas de nuestro país, pues los jóvenes nos estamos dando cuenta que desafortunadamente pues no era un proyecto integral como lo esperábamos. Ahora en las próximas elecciones tenemos la oportunidad de votar con inteligencia, de votar con conciencia y de escoger por quién vamos a votar. Pero no solo eso, creo que desde ahorita los ciudadanos deben de exigir que haya perfiles idóneos para esos espacios de toma de decisiones. No podemos vivir con perfiles que desafortunadamente solamente vayan a levantar la mano, que no lean una iniciativa o que ni siquiera en el año y medio que llevan en esos cargos han propuesto una iniciativa, ¿no? Entonces, creo que como sociedad tenemos que fomentar e incentivar la participación, pero de una manera inteligente, de una manera con conciencia
y de que exijamos cada vez a mejores perfiles que vayan a representarnos en esos espacios de toma de decisiones. En el tema económico y laboral, Meme, pues yo creo que ahorita, como conclusión, siento que la situación está muy incierta. Ya tenemos más de 12 millones de desempleados, que sí vemos que esta situación nos ha orillado a resolver de manera como con el home office, como ese trabajo a distancia, que es muy buena propuesta, pero pues de qué nos va a servir descubrir eso si no vamos a tener empresas o lugares pues, que paguen por ese servicio, ¿no? Entonces, porque no tienen la economía. Entonces, yo creo que ahorita es un momento importante donde deben de todavía checar más cuáles son los proyectos, las propuestas de un plan de desarrollo económico para el país por parte del gobierno o inclusive de otras corrientes políticas como la que es de nosotros. En estos momentos el ingreso vital, te platico muy rápido, Memel, o sea, hacer que por lo menos 3,700 pesos mensuales durante 3 meses, con opción a 5 meses de que se prolongue por la situación que está, nos costaría 200,000 millones de pesos. Es el 1% del Producto Interno Bruto y el 3,6% del presupuesto de egresos. O sea, prácticamente es muy costeable que ese ingreso vital pueda ayudarle al país y sobre todo porque beneficiaría a 20 millones de personas, que son el 35% de la población que es económicamente activa en el país. O sea, no estaríamos dando ese dinero a ciegas, se estaría dando ese dinero a las personas que perdieron su empleo o que vieron mermados sus ingresos por el problema de la pandemia que ahorita se. Todo esto está documentado, todo esto está muy bien fundamentado. Tenemos toda la, ahora sí que como se hizo en un consenso muy bueno, se cubren la mayoría de las preguntas o el por qué pudieran decir, pero pues todo queda en que la sociedad lo voltee a ver, también lo exija y pues que ojalá el gobierno también acceda, porque ya se hizo la propuesta. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Rodrigo, por estar con nosotros en esta transmisión, en este vía Zoom, como lo estamos haciendo. Y pues espero tenerte aquí en otra ocasión con más de las propuestas y con más temas de jóvenes por allá. Claro que sí, Meme. Pues muchas gracias a ti. Felicidades otra vez por el espacio. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Yo soy Meme Yamel y esto fue La Neta Noticia. Yo les agradezco mucho a todos que estén en esta transmisión y ahorita me echo un clavado en todos sus comentarios porque sé, yo los conozco, sé que va a haber preguntas y sé que va a haber mensajes que hay que leer y hay que atender. Les mando un beso bien tronado a todos ustedes y acuérdense que esto es La Neta Noticias porque a nosotros decir la neta